compartieron toda la vida su amor por la naturaleza, y Blake planificó un viaje para su padre en honor a una ocasión especial. Para su cumpleaños número 65 planifiqué una excursión en balsa a la puerta del Ártico como regalo. ¿No es hermoso, papá? Ah, es muy lejos de la ciudad de Oklahoma. Blake y yo somos buenos amigos. Hablamos y compartimos nuestras experiencias. Siempre fue un buen chico. Mi padre y yo fuimos exploradores desde que yo era pequeño. Y a mí siempre me encantaba. Él me enseñó a apreciar la naturaleza. Sin radio ni celular, ambos estaban desconectados del mundo exterior. Pero para hombres acostumbrados a la vida al aire libre y a valerse por sí mismos, todo era parte de la aventura, y fueron bien preparados. ¿Tengo el mapa? ¿Dónde demonios guardé el encendedor? Lo tengo. ¿Repelente para osos? ¿Repelente para osos extra fuerte? Prácticamente en toda Alaska te toparás con muchas especies salvajes diferentes, incluyendo osos, y por supuesto siempre debes estar preparado. Esta reserva es rica en vida salvaje, incluso en alces y caribúes. Es un parque natural en su estado más puro y alberga a cientos de osos negros y osos pardos, por no mencionar las jaurías errantes de lobos. Aunque Neil esperaba ansioso la excursión, él sabía que sería dura. Oye, papá, Sí, ayúdame un poco aquí. claro. Él quería que Blake los inscribiera en una excursión organizada y grupal, pero Blake tenía otros planes. Blake tiene un pensamiento propio y definido, y decidió que no. Que no queríamos hacer eso. Según él, queríamos poder hacer lo que se nos diera la gana. Hubiera sido bueno ver a otra persona jalando y cavando. Vamos, papá, ¿quieres compartir esto con 10 extraños y un guía? De hecho, sí. Jamás me gustaron las excursiones guiadas y siguen sin gustarme. Vamos a cargarla. Era una experiencia que quería compartir con mi padre, solo nosotros dos. El itinerario de Blake incluía un recorrido de 145 kilómetros en balsa hacia el sur por el río Koyukuk, hasta la ciudad de Bettles. Debía tomarle cerca de 6 días. Sería un recorrido de unos 150 kilómetros, durante el cual planeamos acampar y realizar caminatas. Solo íbamos a divertirnos. ¡Papá! Fue a comienzos de junio, 2 semanas antes de que comenzara la temporada de vacaciones, así que Blake y Neil tenían el Koyukuk todo para ellos. Mientras navegábamos por el río, comentábamos que era maravilloso ser los únicos allí, ser los primeros del año. Y había una razón para ello. Durante 8 meses al año, los ríos están cubiertos de hielo. La nieve que cubre la reserva llega casi a los 2 metros. En verano todo se derrite, inundando el río con miles de millones de litros de agua. Pero era el comienzo de la temporada, y Blake y Neil pronto divisaron algunos trozos de hielo que aún no se habían derretido. Blake, hielo. Oh, sí, Pensé que ya se habría derretido todo. yo también. De hecho, cuanto más navegábamos, más hielo encontrábamos. Parece que esto va a seguir así. La corriente también comenzaba a tomar velocidad y Blake forcejeaba por controlar la balsa. ¿Crees que deberíamos detener esto? Intentaba ver más allá del recodo esperando divisar la ruta que debíamos seguir. Y en ese momento comprendí que en realidad nosotros no podíamos decidir qué camino tomar. Totalmente fuera de control, los hombres fueron arrastrados por la corriente. Debemos detenernos y parar esta cosa. Lo intento, pero no puedo aminorar la velocidad. Vamos muy rápido, Blake. Aminora. ¡No puedo hacerlo, papá! ¡Sujétate! ¡Sujétate! En ese momento estábamos aterrados y todo pasó tan rápido que no tuvimos tiempo de pensar en nada. Lo siguiente que puedo recordar es ser arrastrado justo debajo del hielo.
Tuvimos poco tiempo para comprender lo que había ocurrido. Pero sabíamos que estábamos en problemas. No pasó mucho tiempo hasta que aparecimos en lo que era una cámara de aire bajo el hielo. La bolsa de aire los había salvado, pero la capa de hielo podía extenderse por varios kilómetros. Recuerdo haberle gritado a mi padre: ¡Papá! Blake gritaba: «Lo siento, papá». ¡Papá, lo siento! Pero obviamente no fue su culpa. ¡Toma mi mano! Blake pudo tomar la mano de Neil. Intentó desesperadamente aferrarse a él, pero la corriente era demasiado fuerte. ¡Papá! ¡Papá! Solo podía ver, impotente, cómo su padre era arrastrado bajo el hielo. ¡Papá! En una excursión por un río ártico, la balsa de Blake y Neil Stanfield había volcado ¡Sujétate! ¡Sujétate! y ambos estaban atrapados bajo una capa de hielo en las heladas aguas árticas. ¡Toma mi mano! La veloz corriente había arrastrado a Neil, el padre de Blake. ¡Papá, no! Blake pronto lo siguió. Luego, él y Neil fueron expulsados debajo de la capa de hielo, pero su tormento aún no había terminado. Estábamos siendo arrastrados rápidamente hacia la segunda capa de hielo y me adelanté. La alcancé y me aferré, tratando de evitar quedar debajo. La fuerza del río era tal que de todas maneras me arrastró bajo el hielo. Pero a diferencia de la primera, esta capa de hielo no poseía una bolsa de aire salvadora. Y la segunda capa de hielo no presentaba espacio para respirar. Así que contuvimos la respiración pensando que ese sería el final. Mi padre y yo sufrimos muchos rasguños en la parte superior de la cabeza, intentando encontrar aire, esperando poder respirar. Siempre pensé que la peor forma de morir era ahogarse, y era casi seguro que moriría de esa manera. Todo lo que recuerdo luego de estar bajo el agua por lo que me pareció una eternidad fue que salí e inspiré una hermosa bocanada de aire. Blake había sobrevivido luego de estar atrapado bajo el hielo, pero no había señales de su padre. Durante ese tiempo no sabía dónde estaba mi padre. ¿Y si había sido empujado contra algo y estaba atrapado? ¡Papá! 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 No sé si hubiera sido capaz de enfrentar a mi madre y al resto de la familia y decirles que mi padre había perecido y que yo había logrado sobrevivir. Lo siguiente que recuerdo fue ver su cabeza por encima del agua. Estaba vivo, pero la fuerte corriente lo arrastraba. ¡Papá! No parecía hacer ningún intento por salir del río. Y yo sabía que estaba herido y que no podría hacerlo. Neil estaba exhausto, pero de alguna manera logró aferrarse a una roca y salir. ¡Papá, vas a congelarte! Blake sabía que su padre debía llegar a la orilla pronto antes de quedar paralizado por el frío y la conmoción. ¡Papá, debes nadar! ¡No te detengas! ¡Vamos! Mientras tanto, Blake me gritaba y yo no podía oírlo por el estruendo del río. ¡Debes llegar a la orilla! ¿Qué? Blake, no puedo oírte. Finalmente logré hacer una inspiración profunda para decirle que se callara. ¿Me dejas pensar un minuto? Blake me decía que tenía que nadar hacia él, cosa que era lo que yo menos quería hacer. ¡Papá! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Neil sentía pavor al pensar en enfrentar la helada corriente otra vez, pero Blake sabía que era su única posibilidad. ¡Vamos, papá! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! Reuniendo valor, Neil se sumergió. ¡Vamos, tú puedes! ¡Papá! Lo logró, pero aún corría peligro.
Dios, estás congelado. Papá, ven aquí. Lo siento tanto. Lo siento. Lo siento, papá. Está bien. Fue mala suerte. El agua helada le quitaba la vida a Neil. Blake era médico y sabía que su padre estaba comenzando a sufrir hipotermia. Apenas lo saqué, me di cuenta de que temblaba incontrolablemente y de que eso era un ataque. El cuerpo de 65 años de Neil no podía lidiar con el frío de la misma manera que el de su hijo. En una persona joven, las venas se contraen en brazos y piernas, reduciendo la pérdida de calor y ayudándola a mantener la temperatura necesaria del cuerpo. Pero las venas más viejas de Neil no se contraían de forma tan eficiente. El calor salvador abandona su cuerpo más rápidamente. Si no se calentaba pronto, sus órganos dejarían de funcionar y moriría de hipotermia. Debes entrar en calor, papá. Debo calentarte. Blake desesperaba. Debía hacer entrar en calor pronto a su padre. Y entonces recordó algo. ¿A dónde demonios guardé el encendedor? Lo tengo. El encendedor no había sido arrastrado de milagro, pero estaba empapado. Si no lograba encenderlo, habría sido como una sentencia de muerte para Neil. Saqué el encendedor de mi bolsillo y apreté el botón. Y se encendió. Pensé que quizás después de todo podríamos tener fuego. Pero las ropas húmedas de Neil estaban quitándole rápidamente la energía vital de su cuerpo. Sabía que debía encender un fuego y que debía despojarlo de esas ropas húmedas y frías. Debemos secarte, papá. Estarás bien, papá. ¿De acuerdo? Bien. Bien. De acuerdo. Mientras el fuego se encendía, yo comencé a abrazarlo y a intentar darle algo de mi calor. Finalmente logré que dejara de temblar. Sí, papá. La crisis inmediata había pasado. Blake comprendió cuán cerca de la muerte habían estado él y su padre. Blake tenía en su chaleco salvavidas una foto de su esposa y su hijo. Debió enfrentar lo sombrío de su situación. Me angustié cuando comprendí que no había forma de llegar a Beatles. Estaba muy lejos de lo que esperaba que fuera mi destino final. Solo tenía la débil esperanza de que si permanecía junto al río y pasara un avión, podrían divisarlo. No dejaba de pensar que esos pilotos sobrevolaban esos ríos siempre, así que podrían pasar sobre mi cabeza. Debía hacer todo lo posible por hacerse más visible. A pesar de su debilitado estado, Blake comenzó a reunir maderas para hacer una señal ígnea. Así que prendí fuego a un conjunto de troncos, esperando que alguien viera el humo. Pero incluso este sencillo plan se malogró. Cada vez que miraba al cielo, el humo no era tan blanco y humeante tal como siempre lo vemos en los shows de TV. No era perceptible. Sintiéndose derrotado, Blake se recostó para pasar su segunda noche en el páramo. Neil se las había arreglado para mantener vivo el fuego, pero lo que hasta ese momento lo había salvado estaba por ponerlo en peligro. Creo que saltó una chispa. De pronto había fuego por encima de mi cabeza. Y estaba a unos 50 centímetros por sobre mi cabeza. Así que debí irme pronto de allí. Neil vio con impotencia cómo su preciado refugio era devorado por las llamas.
Neil sobrevivió 3 días en los páramos de Alaska, pero su improvisado campamento fue destruido. Salí de allí y vi cómo el fuego convirtió todo en un infierno. Debía aguardar a que el incendio se extinguiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía salvar parte del fuego para encender otra fogata. Sin fuego se congelaría del frío y no habría tenido protección contra los depredadores al acecho. Por el momento, Neil había mantenido el fuego. Habían pasado 3 días desde el accidente con la balsa, y la señal ígnea de Blake no había traído a ningún rescatista. Su optimismo disminuía, y además tenía problemas más serios. Entré en pánico cuando descubrí que el río crecía tan rápidamente. Y me dirigí al bosque por temor a que la crecida fuera tan rápida que me aislara y yo quedara atrapado con el agua rodeándome. Con su campamento destruido, Neil quedó a merced de los elementos. La luz del día traía consigo a un nuevo enemigo, el ardiente sol. El sol estaba muy fuerte y no había dónde protegerse. Necesitaba construir un nuevo refugio, pero hasta las tareas más simples se volvían cada vez más difíciles. Un cuerpo de 65 años tiene menor resistencia a condiciones adversas. Y luego de 3 días sin comida, Neil se debilitaba. Blake seguía esperando. Él había confiado en que al quedarse junto a un gran río, sus posibilidades de ser descubierto por los pilotos locales aumentarían. Pero luego de 2 días, su optimismo decaía. Estaba muy deprimido por la situación en la que estábamos, especialmente porque tenía mucho tiempo para pensar en ello. Blake había resistido otro día y otra noche, pero su temor era que su padre no hubiera sobrevivido a su terrible situación. Otro día sin señales de aviones. Y entonces Blake creyó escuchar algo. Alrededor de las 6 o 7 p.m. del martes, estaba recostado junto al fuego cuando oí el sonido de un avión. ¡Mi Dios! Se acercaba rápidamente hacia mí. Eso pude notarlo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! Blake estaba desesperado porque el piloto lo viera. ¡Aquí! 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 Comprendí que me habían visto. Me vieron. El avión no aterrizó, pero Blake estaba convencido de que había ido por ayuda. Tres horas más tarde, aún no había señales de rescate. Estaba débil y confundido. ¿Habría sido una alucinación? Luego de un tiempo empecé a preguntarme si no habría alucinado. ¿Me había imaginado el avión?
Pero entonces el avión reapareció. ¡Estoy aquí! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Oigan! Y dejó caer algo. Era un bolso que contenía provisiones y un transmisor. Encendí la radio y les conté lo que había sucedido. Solo un pensamiento ocupaba su mente. ¡Deprisa! Deben encontrar a mi padre. 80 kilómetros río arriba. Habrá un fuego, ustedes lo verán. El piloto ordenó una búsqueda aérea en pos de Neil. Hangar, ¿dónde se encuentran? Aquí, vamos en dirección norte. Un avión llegó al área indicada en menos de 10 minutos. El campamento de Neil debía ser fácil de divisar. Pero cuando el piloto se comunicó con Blake, las noticias no eran buenas. No había señales de su padre. ¡Deben regresar! ¡Él está allí! ¡Vayan hasta que lo encuentren! Él no puede moverse, debe estar en el campamento. Quizás no llegaron lo suficientemente lejos, no puede caminar. Me preocupaba que algo sucediera. No era posible que no lo vieran. ¡Vayan y encuéntrenlo! Y caí de rodillas. Era la peor pesadilla de Blake. Había dejado que su padre sobreviviera por sí solo y ahora debía vivir con la idea de que le hubiera pasado algo. La búsqueda aérea continuaba. Todo lo que Blake podía hacer era esperar y rezar. Yo estaba regresando a base. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Finalmente, el piloto vio algo, pero no pudo aterrizar. Un helicóptero recogió a Blake y se dirigió rápido al lugar. Hangar, ¿me copian? Neil. Neil, ¿está bien? ¿Cómo supo el lugar? Lo supe por su hijo. Subieron al helicóptero. ¡Papá! Lo siento tanto, papá. Lo siento. Y todo lo que pude decirle fue... oye, te ves horrible. Bueno, tú tampoco te ves bien. Estaba feliz de verlo, muy, muy feliz. Y ahora podremos irnos a casa. Salgamos de aquí. Y despegamos juntos. Otra vez. Neil y Blake perdieron mucho peso durante su terrible experiencia de 5 días. Luego del accidente, Blake se mudó con su familia de Alaska a Oklahoma para estar más cerca de sus padres. Ahora ejerce la medicina. En tanto, Neil dirige un negocio de administración de edificios. Blake y Neil aún salen juntos de excursión, pero nunca más navegaron en balsa. Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone.
para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje. Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Casio, que en indio significa perro. Así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro. Empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada. Así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque. Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido. A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca. Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando El Dorado. ¿El Dorado? Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Yachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte. Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia El Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche.
pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien. Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? ¿Los indios qué? ¿Tendrán problema si lo matamos? No. A ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré. Cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida. Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí. Después de remar por una hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación. Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador. Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas. Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más.
de no encontrar un sendero. Iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí. Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río, luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva, y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe. Al llegar la tarde, Benedict y Cashew habrían superado lo peor de los rápidos. Ahora pueden seguir buscando una manera de salir de la selva. Recuerdo que comencé a remar hacia aguas más calmas, pero no había llegado lo suficientemente lejos. De pronto, todo se descontroló. Comencé a retroceder. Fue muy aterrador. Estaba luchando por mi supervivencia. Debía mantener la canoa a flote. Y entonces, ¡pum! La canoa se quebró con el impacto. Todo acabó en el agua. El perro, los suministros y yo. Fue un momento de terror al darme cuenta de que no solo estaba perdiendo mis pertenencias, también estaba luchando por mi vida. Intentaba recuperar el aire mientras me ahogaba. Finalmente logré abrirme camino hacia la orilla del río. Recuerdo que intentaba comprender la situación, y la situación era que había perdido prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir, hasta la compañía de Cashew, el perro. Fue un momento triste, porque él era mi amigo, mi compañía. Él era todo para mí. Y mientras Benedict se sienta a la orilla del río, se da cuenta de que junto a Cashew, su esperanza de sobrevivir se desvanece lentamente. No tenía comida.
y eso me impactó. No tenía mi hamaca, ni la red para mosquitos. Tenía la... ¡Oh, Cashew! ¡Cashew! ¿Dónde estuviste? Increíblemente, después de desaparecer por 2 semanas en los rápidos, Cashew siguió el rastro de su amigo por más de 60 kilómetros de selva y de pronto el horror que vivía empezó a desvanecerse. De repente, se sintió como un milagro, una señal de esperanza de que todo iba a estar bien de nuevo. Había alguien que entendía por lo que estaba pasando. Eso me devolvió parte de mi fuerza interior, algo que la brutalidad de la selva me había quitado. La reaparición de Cashew levantó el ánimo de Benedict y renovó su determinación por volver a casa, pero está gravemente desnutrido, lucha contra una enfermedad mortal y se le acaba el tiempo. Día 20. Ya llevaba 3 semanas de travesía, casi sin comer nada en todo ese tiempo. Después de recorrer 110 kilómetros, Benedict se encuentra en una etapa avanzada de desnutrición. Los parásitos de la malaria invaden y destruyen rápidamente su cuerpo. Sabe que su condición es crítica. Era muy consciente de que el tiempo se me estaba acabando. Cashew parecía quedarse cada vez más atrás. No puedo seguir cargando con él. ¡Cashew! 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 ¡Ven! Y pensé, un momento, eso es, tienes carne de sobra. Pero era inconcebible que él pudiera ser mi comida. Cashew. Con el paso de las horas, comprendí que no solo sentía hambre, también estaba sufriendo deshidratación. La vida de Benedict pende de un hilo. La combinación de desnutrición y malaria lo obliga a beber cada vez más agua, pero esta escasea. En ese estado, Benedict no podrá sobrevivir más de 24 horas sin líquido. Estaba desesperado, lamiendo hojas, lamiendo piedras, solo para conseguir un poco de agua. Me encontré junto al perro, bebiendo agua como él, a lengüetazos. Sentía que el animal dentro de mí salía para sobrevivir. Me estoy volviendo como tú, Cashew. Estaba desesperado. Día 24. Para ese entonces era casi imposible seguir caminando. Era una situación límite. Mentalmente ya no entendía lo que estaba pasando.
Ya no entendía dónde estaba. No sabía si era de día o de noche, o si todo era mi imaginación. Estaba perdiendo por completo la noción de quién era. Para entonces, Benedict estaba tan débil y la malaria tan avanzada que su cerebro comenzaba a apagarse. Su lucidez y sentido de sí mismo se desvanecían y sabía que la muerte se acercaba cada vez más. Estaba aterrado. Sentía que eran mis últimas horas de cordura. Escribía repetidamente: no debo morir, no debo morir. Benedict se da cuenta de que si no come de inmediato, este podría ser su último día con vida. De una manera u otra el momento iba a llegar. Y pensé, es hoy, este es el día. Día en que realmente puedo reunir mis fuerzas, tomar el machete y matar al perro. Sin el alimento que Cashew le puede dar, Benedict está perdido. Ahora no tiene otra opción más que matar a su único amigo. En ese momento, me sentía como un verdugo. Recuerdo una cobardía terrible al acercarme por detrás, sabiendo que no podía enfrentarme a matarlo de frente. Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo: riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad. Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer. Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27. Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy, muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante. Y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha.
Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano. Me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior. Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona. Esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo. Al reconocer los síntomas de la malaria, el agricultor cuidó a Benedict durante 3 días, hasta que lo llevaron a un hospital en Macapá, donde se recuperó por completo. Una semana después, Benedict regresó a casa para reunirse con sus padres. Mi vida no volvió a ser la misma. Desde entonces, Benedict ha estado explorando el mundo, cumpliendo su sueño de ser un gran aventurero, como su padre. Estuve explorando selvas, desiertos, el Ártico, llevándome al límite, intentando conectar con esa experiencia que fue tan profunda. Es algo que me ha perseguido desde entonces, algo que siempre llevaré conmigo, definió el resto de mi vida.